¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes, José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 12 de abril. Pido disculpas que no pude hacer un informativo. El fin de semana pasado me encontraba postrado con un fuerte resfriado. Ya ustedes saben, estos virus que andan por ahí, que uno los agarra y lo dejan a uno vuelto loco y sin idea. Pero aquí estamos de nuevo dando la lucha como siempre. Quiero pedirte, como de costumbre, que dejes tus comentarios y tus preguntas al pie de la página, que vayas a la tiendita online que tiene la nueva línea de artículos y productos para el 2026, que también vayas a la página adelantereunificacionistas.com, te hagas patrocinador y mecenas a través de la plataforma Patreon por solamente $5 y nos ayudes con los costes de las actividades en la calle que estamos llevando a cabo. Estoy seguro que has visto alguna de ellas. Estamos llevando actividades en la calle y para eso necesitamos fondos. Así que te los pedimos con todo el corazón. Vamos a dar comienzo a nuestro informativo para este domingo 12 de abril, y lo primero que quiero decirte es que en estos días ha salido en el diario El Nuevo Día un reportaje que vamos a analizar y a comentar en esta edición de hoy. Dramática carencia de servicios, la crisis de la salud mental recae en el sistema de justicia. La falta de una estructura adecuada para atender enfermedades mentales desemboca en tribunales supervisando tratamientos, así como en intervenciones policíacas con desenlaces fatales. Eso es un titular de espanto, de espanto. Estamos hablando de personas con problemas de salud mental y cómo y hasta dónde ha llegado esta situación que se está luchando en los tribunales de justicia. Está luchando de esta situación. Ha habido muchas tragedias relacionadas con esto. Y entonces se victimiza a estas personas que tienen problemas de salud mental. Urgen mayores servicios en vez de un enfermo, vemos un criminal. La escasez de servicios de salud mental obliga a personal del sistema judicial a atender a personas en complejas crisis con desenlaces ocasionalmente fatales. Y damos las gracias a Benjamín Torres Gotay por este reportaje. Esto es bien importante. Bien importante. Las personas con problemas de salud mental son miembros de la sociedad, son seres humanos con dignidad. Y los funcionarios públicos también son funcionarios públicos de estas personas. Casi al filo de la medianoche del 25 de mayo del año pasado, Carmen Maldonado Díaz, una doctora en medicina de 38 años de Utuado, Puerto Rico, llamó al cuartel más cercano para una petición de innumerables personas hacen a diario a la policía que la protegieran de su hermano mayor Daniel, un veterano de Irak que llevaba 3 años sin tratamientos para las condiciones mentales y emocionales con las que lo había dejado 20 años antes dicha guerra. El resultado de la llamada, sin embargo, no fue lo que ella esperaba. A minutos de la llegada de 2 agentes de la policía a la residencia en que vivían Daniel, Carmen y la madre de ambos, Nilda Díaz, ubicada en los altos de una ferretería en Utuado, el hombre estaba muerto. Uno de los policías, identificado como el sargento Julio Nieves Rosado, le hizo un disparo que lo mató en el acto. La policía dice que Daniel se le abalanzó a la gente con un cuchillo. Carmen, que presenció la desgracia, lo niega rotundamente. Él no tenía ningún arma, dice Carmen, quien asegura que el oficial disparó a su hermano desde aproximadamente 15 pies de distancia. Yo miro al oficial y le digo, ¿por qué le disparaste? ¿Por qué no usaste otro medio? ¿Por qué no usaste un teaser, un dispositivo de control electrónico? Y él me dice, porque a mí
Una vez me apuñalaron, recuerda la mujer. El incidente, que continúa bajo investigación de las autoridades, es extremo en el sentido de que culminó en una muerte, lamentablemente. Pero en otros sentidos es demasiado común. La tremenda escasez de servicios de salud mental en Puerto Rico obliga con frecuencia al sistema legal a intentar atender dentro de las limitaciones que le imponen sus preparaciones a personas inmersas en crisis emocionales cuyo manejo es de una extraordinaria complejidad. Mientras sigamos viendo a los pacientes, debo decir, de salud mental como criminales, no vamos a arreglar este asunto. En vez de ver a un enfermo, vemos a un criminal, dice Ferdinand López, coordinador del programa de la Sociedad para la Asistencia Legal en Procesos de Salud Mental. Para todos los días, un paciente mental sin acceso a servicios o medicamentos entra en crisis. En la crisis, no es raro que cometa algún delito. En vista de que casi todos viven con padres ancianos, a menudo, dijo López, son encausados por maltrato de adultos mayores que se puede configurar de 1000 maneras y conlleva 10 años de cárcel. Algunas estadísticas dan una idea de la magnitud de este problema. Entre el año fiscal 2021 y 22 y febrero de este año, las Cortes recibieron 53.300 solicitudes de ingresos involuntarios de pacientes mentales que representaban riesgo inminente para ellos o para otros. 41.198, es decir, un 77%, lo cual equivale a unas 150 mentales en los sistemas penales y judiciales. Es tan rampante que la policía, la administración de tribunales y la SAL han establecido dependencias o iniciativas para lidiar con la avalancha o intentar cubrir las deficiencias que por años agencias del Ejecutivo han experimentado. Kilómetro Cero, una organización no gubernamental que fiscaliza el uso de la fuerza en la policía, ha documentado las muertes de otros 5 pacientes mentales, además de Daniel Maldonado, durante intervenciones policiales en momentos de crisis desde el 2015 hacia acá. Jeremías Fred Molina, en 2015 en Dorado, Anthony Maldonado Avilés de Jayuya en 2019 en Jayuya, Aixa López Otero de 51 años en Caguas en 2020, Giovanni Robles García de Fajardo el año pasado y Rafael Acosta Centeno de 54 años, abatido por agentes el 20 de noviembre del año pasado en el barrio Garrochales del municipio de Barceloneta. En el informe, el tercer castigo del año pasado, Kilómetro Cero encontró que el uso del teaser por parte de la policía se duplica con pacientes mentales. De 4.494 incidentes de uso de fuerza entre 2016 y 2022, 828 fueron con personas atravesando crisis emocionales. La policía usó teasers en el 30% de las intervenciones con personas sin padecimientos mentales y 61% cuando se trataba de personas en crisis emocionales. Hay personas en crisis que no son capaces de razonar y la única forma de salvar su vida o la del tercero es aplicar el uso de la fuerza. El teaser es lo que menos daño le causa a la persona y es más efectivo. Yo creo que el teaser salva vidas, dice José Rosa López, el jefe del equipo de ayudantes del superintendente de la policía, Joseph González. Los policías recibieron 40 horas de adiestramiento para lidiar con pacientes mentales y son parte de un equipo especializado para estas situaciones. Pero la inmensa mayoría de los cerca de 11,000 policías activos ahora mismo tiene solo el adiestramiento básico que se les da durante su entrenamiento como agentes. Para estudiosos de este tema, la mera presencia de la policía puede exacerbar a una persona atravesando una crisis. Esto es bien cierto. El hecho de la presencia de la policía despierta en la persona que ya está en crisis una situación de mayor alerta por lo que representa la institución en sí misma, dijo Adley Cordero Espada, gerente de programas de Kilómetro Cero. Cualquiera de nosotros está en una situación
comprometida y donde hay violencia de por medio y aparece la policía e inmediatamente se disparan una serie de temores, de miedos, de incertidumbres, de inseguridades, en vez de estar más tranquilos porque los agentes del orden público finalmente llegaron a la escena. Viacrucis en las cortes. Ante la frecuencia con la cual pacientes mentales terminan en las cortes y las muchas complejidades de su manejo, desde el 2014 la OAT opera salas especializadas en salud mental, de las que ya hay en 8 de las 13 regiones judiciales, indicó la jueza Raiza Cajigas, directora de programas, judiciales de la OAT. Las salas especializadas en salud mental trabajan en el ámbito civil, no criminal, como pueden ser personas que por sus condiciones mentales no pueden ser procesadas por los delitos que se le imputan y cuyo tratamiento debe ser supervisado por la corte, o pacientes para quienes se solicitan ingresos voluntarios. En el ámbito civil, no en el criminal. Todos sabemos los niveles de crisis que hay en Puerto Rico, pero si no atiendes la salud mental básica y creas una infraestructura básica en la que tú desde la comunidad puedas atender lo básico, pues claro que se te va a agravar, dijo Rafael Torruellas, miembro de la Junta de Directores de Kilómetro Cero. En las cortes quedan expuestas las carencias más dramáticas del sistema. Guiadas por opiniones médicas, las cortes ordenan determinado tratamiento o ubicación para el paciente, pero las agencias del Ejecutivo, que dependiendo del tipo de paciente, tienen la responsabilidad ministerial de atenderlos, Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, Departamento de Salud y Departamento de la Familia, suelen tardar meses, si no más, en encontrar ubicación. Los pacientes, mientras tanto, sin tratamiento o presos o en instituciones inadecuadas. Ese es el caso de Jonathan López, un joven paciente de esquizofrenia, acusado de daños a la propiedad de sus vecinos, preso desde diciembre de 2024, declarado no procesable permanente en junio del año pasado, recluido en el Hospital de Psiquiatría Forense, que es para reos por falta de una institución mental civil donde ubicarlo. Y todavía tenemos gente que dice que Puerto Rico no es un país tercermundista. Y todavía tenemos gente que dice que porque el Partido Nuevo Progresista lleva muchos años en el poder, estamos en las papas. Y todavía tenemos gente que dicen que porque nosotros somos parte, que no somos parte, somos propiedad de Estados Unidos, estamos mejor que muchos otros países del mundo. Las salas de salud mental parecen entonces más centros de coordinación de servicios de salud mental que tribunales. Somos parte del sistema y cuando la persona llega aquí definitivamente hay que intentar todos los acuerdos y todas las coordinaciones interagenciales, dijo la jueza Cajigas. Ya que estamos operando como en el siglo XIX. Cualquier persona que tenía que tener un problemita se le ingresaba en un manicomio y se le dejaba allí que se pudriera hasta que se muriera. Y eso era justicia. Adriana Cruz, una ex jueza, dijo que a menudo emitía órdenes para mostrar causa, pero que no podía abstraerse a la realidad de que hay escasez de servicios. Hay unos problemas reales de espacio, de recursos, etcétera. Pero uno puede hacer una distinción entre la agencia o el funcionario que no hace su trabajo por insensibilidad, por desidia, por vagancia o lo que sea, versus el que hace todo lo posible y aún así no lo puede lograr, dijo Cruz. Dijo Cruz, no lo dijo José Lara. Y esto salía en los periódicos. La víspera de la recordación. Todas las carencias del sistema cristalizan en un momento dado, debo decir, conjuntuado. Nilda Díaz cuenta que su hijo Daniel era un muchacho activo, inteligente y deportista que al graduarse de escuela superior en el 2000 se unió al ejército de Estados Unidos. 3 años después estaba en la guerra de Irak. Volvió de la guerra padeciendo de insomnio, estrés postraumático y bipolaridad. Eso es lo que dejan las guerras. Eso es lo que dejan las guerras.
Y ustedes saben que estas guerras, los estadounidenses no teníamos nada que hacer allí. Eso es politiquería de Washington, politiquería económica de Washington. Y mira todo el daño que le hace a la gente, al que muere y al que queda sufriendo en vida. La guerra lo dañó totalmente, recuerda la madre. Aunque tenía derecho a los servicios del hospital de veteranos, no los había procurado. La familia sabía que tenía sus problemas emocionales, pero Nilda y Carmen dicen que nunca se habían sentido amenazadas por él. Carmen, que tenía ese día 7 meses de embarazo, no da muchos detalles, pero dice que una diferencia con su hermano la hizo llamar a la policía para que lo obligaran a salir de la residencia, nada más, no a salir muerto de la residencia. Minutos después llegaron 2 oficiales, los dos eran conocidos de la familia y sabían de la condición de Daniel. Encima, eran conocidos de la familia y sabían de la condición de Daniel, y aún así, uno de ellos lo mató. Porque a mí me habían apuñaleado anteriormente, dijo él. Uno de los oficiales le sugirió a Carmen solicitar una orden de ingreso involuntario. Ella no accedió. Según informó al diario El Nuevo Día, Nieves Rosado subió a la vivienda junto a Carmen. Daniel estaba en la cocina. En instantes ocurrió el disparo. Carmen vio a su hermano retroceder y caer. Mientras increpaba al oficial, se le acercó, le cogió el pulso, pero ya no tenía pulso, recuerda. Nilda dice que solo escuchó el disparo. Esos no fueron 3 horas, fue minutos. Dice la mujer que perdió sus otros 2 hijos varones en circunstancias trágicas. El mayor murió en un accidente de tránsito y el menor a sufrir una caída a causa de su padecimiento de epilepsia. Nosotros nunca vamos a entender por qué él levantó su arma, el policía. Nosotros nunca escuchamos a Daniel gritar. Nosotros no escuchamos a Daniel decirle te voy a matar, afirma Nilda, quien dice que fue interrogada por primera vez hace 3 semanas. El 26 de mayo, cuando se certificó la muerte de Daniel, era el día de la recordación. La verdad de lo ocurrido, cree Nilda, está en lo que pasó minutos después de la muerte. Cuando yo veo al niño en el piso, que la niña Carmen está con él, y yo voy y me acerco a él, al sargento, y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué le disparaste? Entonces él me dijo, perdóname. Y yo le dije, pues te perdono. Y lo abracé. Y en verdad lo perdoné. Si un oficial de la policía que alega había sido apuñaleado anteriormente, va a intervenir en un problema de violencia doméstica de una familia que conoce y con un individuo que sabe que tiene problemas de salud mental. Lo ve con un cuchillo, que la hermana dice que no tenía ningún cuchillo. Lo ve con un cuchillo y automáticamente le mete un disparo y lo mata. El policía es el que tiene el problema mental. Un problema mental por una experiencia anterior que lo discapacita de llevar a cabo su trabajo. Es decir, un individuo como ese hay que sacarlo de la policía, que se busque otro trabajo. Ya está. Ya está. No podemos tener en la calle personas que tienen situaciones como esta portando armas. Y con el permiso del gobierno de ante cualquier bobería, por no decir ante cualquier pendejada, sacar la pistola y disparar y privar de la vida a un ser humano. Esto es para pensar. Así de mal se encuentra nuestra sociedad, nuestro país. Y no, señores, estas cosas no se resuelven con mantener al Partido Nuevo Progresista en el poder o poner al Partido Popular Democrático o poner al Partido Independentista. Esto no es cuestión de partidos políticos que no son otra cosa que administradores de la colonia de los Estados Unidos que se llama Puerto Rico, que verdaderamente no tienen poder total, absoluto, real y final. Y estas son situaciones que merecen nuestra atención.
Mira este video muchas veces, piensa muchas veces en él, analízalo, discútelo, habla de él con amigos, familiares, compañeros de trabajo. Porque mientras tú y yo no hagamos absolutamente nada, porque no nos ha tocado en carne propia, no nos ha tocado de cerca, estas cosas van a seguir pasando. ¿Y sabes qué? El día menos pensado sí nos van a tocar de cerca. Este ha sido José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo, el 12 de abril. Nos veremos la semana que viene. Cuídate mucho y que estés muy bien.